muy fiero hoy, más que de costumbre, así que vamos a dejar de compartir acá. Seguimos con el tema de radiación. Dos fans solo de Perona y Feliz Toco. Sería el ambiente. Feliz Toco también se está de Feliz Toco. Feliz Toco. Bueno. Listo. Nosotros venimos charlando de todo lo que era los elementos nucleares. Habíamos charlado ya de varias cosas. Vimos también que había una energía de unión, una energía de ligadura, ¿sí? Eso también lo estuvimos viendo. Habíamos visto la carta de radionucleidos también, ¿sí? La energía de enlace. Vimos varias cosas, ¿sí? Que están por acá, para que la carta de nucleidos es esta, que estaba bastante más interesante. Avísame si hay alguien que necesita entrar, pégame una llamadita, cualquier cosa, ahí usen el micrófono, porque como estoy compartiendo la pantalla, por ahí no se ve bien. Si hay alguien que quiere entrar y yo quedo ahí donado. Avísenme ustedes por los dudas. O si alguno de sus compañeros le avisa, che, no puedo entrar, ahí nomás me avisa. Bueno, habíamos visto eso, la energía de ligadura, ¿sí? Vimos también ese de efecto de masa. Empezamos a ver también ese otro temita que estaba relacionado con las partículas, ¿sí? Con la radioactividad, que la radioactividad era lo que estaba relacionado con, de alguna manera, desde el núcleo se emitían partículas o se emitía energía desde el núcleo, y eso modificaba las características del núcleo en sí, y en algunos casos lo modificaba de tal manera que pasaba a ser otro elemento químico distinto al que teníamos, o podía pasar que tenía un exceso de energía ese núcleo y la emitía en forma de un fotón, ¿sí? O fotones de energía, que eran los rayos gamma. Entonces, en esa situación, había una alteración en ese núcleo y que eso daba origen a que pudieran cambiarse de elementos químicos. Básicamente no son los únicos elementos que se van a producir. Podemos tener una emisión de partículas como por ejemplo un protón, ¿sí? O emisión de partículas como por ejemplo un neutrón. Pero básicamente vamos a ver lo que son las más clásicas y las más interesantes desde un punto de vista de la energía que ponen en juego, que son las que están relacionadas con la emisión alfa, la emisión beta y la emisión gamma, ¿sí? Ya creo que habíamos charlado un poquito, pero retomamos desde acá por las dudas. Las partículas estas, las primeras de este tipo que se comenzaron a ver, las caracterizó Rutherford cuando en una experiencia, poniendo un material radioactivo, ¿sí? En un recipiente aislado, ¿sí? Aislado desde el punto de vista de las emisiones que producía, ¿sí? Y con una sola ventanita por donde podía salir los rayos gamma o las partículas alfa o las partículas beta, lo sometía a esas partículas que salían a la acción de un campo eléctrico y pudo observar que en esa situación había que ocurría estoy un poquito medio trabado para hablar, no es el Zoom, soy yo el que está trabado, ocurría que las partículas podían ser cambiadas su dirección en función de ese campo eléctrico. Las partículas alfa, en función de la desviación del campo eléctrico, se podían dar cuenta que estaban integradas por cargas positivas, las partículas beta por carga negativa, y las gamma no eran desviadas, ¿sí? Eran fotones que no eran desviados por este campo eléctrico. Obviamente que también se podía determinar en función de la acción del campo eléctrico y de la velocidad de las partículas, se puede sacar un orden de masa de esas partículas que nosotros tenemos ahí. En el caso de las partículas alfa, se dieron cuenta que su masa correspondía al núcleo de un átomo de helio, ¿sí? Es decir, que estaban compuestas por 2 protones, 2 neutrones. Las partículas beta, que eran de una característica teniendo en cuenta principalmente que estas partículas eran emitidas desde el núcleo y que tenían carga negativa, eran
coincidía su carga negativa con la de la carga del electrón, y en esa situación pudieron determinarse que era similar a la de un electrón, lo que tenía ese tamaño de partícula. Coincidía con un todo con ese tipo de situación. Entonces, en esa situación se pudieron determinar esas primeras tres partículas. Lo interesante de estas partículas es su característica de ionización, su poder ionizante. Cuando hablamos de su poder ionizante, estamos hablando de que estas partículas, en presencia de otros átomos, tienen la capacidad de arrancar electrones de esos elementos, y eso provoca que esos átomos en estado gaseoso, por ejemplo, pierdan electrones, con lo cual obviamente terminan esas moléculas ionizadas, ¿sí? Denme un segundo que le vamos a dar ingreso a alguien que está tratando de entrar. Ahí le dimos ingreso. Entonces, esto es muy interesante porque ya entramos en el campo de las radiaciones ionizantes, ¿sí? Las radiaciones ionizantes tienen una característica distinta de las radiaciones no ionizantes. Las radiaciones no ionizantes, por ejemplo, son campo eléctrico y campo magnético, que no producen una ionización sobre los elementos que tenemos. Quiere decir que no son capaces de extraerles de modo alguno electrones, ¿sí?, a las partículas que nosotros tenemos sometidas a ese campo. En cambio, estas otras sí tienen esa característica, pero a su vez tienen un problema. ¿Por qué? Porque los primeros observadores de estos fenómenos, al no conocer, obviamente, eran los pioneros en este campo, al no conocer estas características de riesgo, el material biológico que compone al ser humano se ve alterado por estas radiaciones, ¿sí? Y eso genera que las células tengan un proceso en el cual pueden o morir, o en su división celular, cuando se dividen, pueden dividirse de una manera no adecuada, generando algún tipo de proceso cancerígeno, ¿sí? Entonces, este tipo de radiaciones ionizantes son muy importantes de tener en cuenta a la hora de los efectos sobre el cuerpo humano. Las partículas que nosotros tenemos acá dan una idea. Esto que nosotros tenemos acá, este 10.101 que tienen ahí, es una idea de cómo es su característica ionizante en función del poder de penetración que tienen estas partículas, ¿sí? Una partícula alfa tiene un altísimo poder de ionización, pero se puede detener fácilmente, ¿sí?, con simplemente interponer una hoja de papel, ¿sí? No así las partículas gamma, que tienen un poder de penetración muy alto, pero una característica ionizante un poquito mucho más baja que la de la partícula alfa. La desintegración alfa, ¿sí?, como ya habíamos empezado a charlar un poquito, son a través de, como todo proceso de desintegración que nosotros vamos a estudiar, es a través de la desintegración de un núcleo, ¿sí? Entonces se altera de alguna forma la constitución del núcleo de ese átomo, ¿sí? Y en esta situación nosotros vamos a tener que cuando hay una desintegración alfa, el núcleo de ese átomo pasa a formar parte o a ser otro elemento distinto, principalmente porque pierde 2 protones y 2 neutrones ese elemento, con lo cual su número atómico y su número másico cambia, tal como lo está mostrando la fórmula 514 acá abajo. Denme 2 segundos que quiero ver si puedo acá hacer esto, ¿sí? En esta fórmula que nosotros tenemos acá, podemos observar que tenemos un material originalmente denominado como X, ¿sí?, y que en un proceso de emisión alfa, ¿sí?, cambia su número másico, pasa a ser el que tenía -4, y el número atómico pasa a ser el que tenía -2. Con lo cual, cambia de ser de un elemento químico a otro. Se emite también una cierta cantidad de material, que el material que se emite es el núcleo de helio, y a su vez también una cierta cantidad de energía. Esta cantidad de energía básicamente es una cantidad de energía que la podemos considerar como energía de ese proceso de desintegración, y también como
energía cinética, ¿sí? Quiere decir que nosotros, en esta energía que nosotros ponemos en juego acá, estamos considerando la energía cinética, la energía liberada como en unidades de megaelectronvolt, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos una cierta cantidad de energía. Otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si tomamos un único núcleo, ¿sí?, de este elemento y emite una partícula alfa, cuando emite la partícula alfa, es como cuando tenemos un cañón que tiene una cierta masa, ese cañón, y escupe la bala de ese cañón, escupe una bala, ¿sí?, o sale proyectada una bala, por lo tanto esa bala sale con una cierta cantidad de movimiento en un sentido, y el cañón va a retroceder con una cierta cantidad de movimiento en sentido contrario. Quiere decir que ahí tenemos cantidad de movimiento del núcleo remanente que me queda, es decir, del núcleo hijo que quedaría, y de la cantidad de movimiento del núcleo de helio que nosotros hemos proyectado. Quiere decir que la liberación de energía no es solamente en forma de energía que se pudiera aprovechar como una energía en forma de calor, sino también como una energía mecánica, que sería la energía cinética que nosotros estamos hablando. Entonces acá tenemos la cantidad de movimiento por un lado de la partícula alfa y del núcleo que quedó, y la energía cinética de la partícula alfa y del núcleo que quedó por separado. Todo esto está en la punta, así que es cuestión de lo que estoy haciendo yo, ir leyéndolo y viéndolo también. Nosotros podemos tratar de establecer cuál sería la relación entre la energía cinética que tiene esa partícula y la energía que nos quedaría en función de lo que se ha puesto en juego, ¿sí? Eso es lo que sale acá. De un punto de vista estamos analizando simplemente la energía cinética desde un punto de vista mecánico, ¿sí?, clásico, que está relacionado con la energía mecánica que tiene la partícula alfa y la energía mecánica que tiene el núcleo que quedó, ¿sí?, como núcleo remanente cuando retrocede, ¿sí? Es una diferencia que va a estar dada en función de la cantidad de masa de uno y otro elemento. Cuanto más parecidos sean, el reparto de energía entre uno y otro elemento va a ser más equitativo. Hay otra cosa muy importante tener en cuenta, es que cuando nosotros tenemos un núcleo atómico, pero como por ejemplo el de uranio 238, ¿sí?, en el cual tenemos 92 protones y el resto serían los neutrones que componen eso, no todo siempre la muestra de ese material, no siempre vamos a tener un decaimiento alfa, ¿sí?, sino que hay un porcentaje que puede decaer de otra manera, ¿sí?, en el cual vamos a tener un decaimiento alfa y una liberación de energía, fíjense, en función de ese núcleo, es de 4,27 megaelectronvoltios, o también podemos tener un decaimiento alfa, ¿sí?, con una cierta emisión de energía, y el resto de la energía remanente que tiene para llegar siempre al mismo elemento nuevo que tendríamos acá, se haría en función de una emisión gamma. Quiere decir que la desintegración de estos núcleos no siempre se da exactamente de la misma forma. ¿Qué quiero decir con esto? Que la energía cinética que vamos a liberar, si bien es el mismo elemento originario, es la misma partícula alfa que nosotros tenemos, podemos tenerlo con dos variaciones de energía distintas. Fíjense que la energía que emite en este caso es de esta manera y la energía que emite en este otro caso es de esta otra forma, ¿sí? Pero a su vez, nosotros tenemos que el núcleo, si emite en esta característica, el núcleo, si emite en esta característica, queda excitado. ¿Qué quiere decir que el núcleo queda excitado? Queda con un exceso de energía. Y ese exceso de energía lo elimina, por llamarlo de esa forma, o se lo libera de esa cantidad de energía mediante emisión de un fotón o de fotones gamma, ¿sí? Que el exceso de energía lo va a emitir de esa forma, llegando en ambos casos, ¿sí?, llegando en ambos casos al núcleo de torio que nosotros tenemos acá, que sería el 234, y el elemento sería el número 9.
Lo interesante de esto que nosotros tenemos acá es el concepto probabilístico, porque no siempre los decaimientos van a ser de la misma manera, ¿sí? Sino que pueden ocurrir de distintas formas. ¿Sí? En el caso del plutonio, nosotros podemos tener que en el 73% de los casos hay un decaimiento alfa, ¿sí? Que llega hasta un cierto nivel de energía y después emite fotones en forma de emisión gamma, ¿sí? Ese en el 73% se da de esa manera. Hay otra forma en la cual emite de la misma manera partícula alfa, pero después hay una transición en la cual queda excitado el núcleo y emite también en dos etapas esa cantidad de exceso de energía. Y una de las formas probabilísticas que va a ser un poquito distinta también es cuando emite también el núcleo alfa, pero a su vez queda más excitado. Y de esa manera va eliminando en forma de fotones el exceso de energía. El fotón que va a emitir es el fotón de características gamma, ¿sí? Que es lo que está mostrando en este cuadro el autor, ¿sí? Son todas desintegraciones alfa, pero con distintas características de emisión gamma. Lo que les comentaba, las partículas alfa provenientes del mismo núcleo, de un mismo nucleido, ¿sí? No tienen toda la misma energía, sino que presentan cierta estructura fina, ¿sí? Como en el caso del uranio 238, en el cual puede emitir de distintas maneras. ¿Qué es lo que pasa con ese núcleo alfa cuando excita y arranca electrones de los gases que están circundantes? Pasa a ser ese núcleo de helio, pasa con los electrones que fue arrancando y con la ionización que produce, pasa a adquirir los electrones rápidamente y obviamente queda como lo que sería un átomo de helio, ¿sí? Recordando que el helio es uno de los gases nobles en los cuales no se va a combinar. Entonces, en esa situación, cada vez que nosotros en una exploración minera pudiéramos encontrar helio, lo que estamos encontrando es que de alguna forma ese helio que se formó ahí no es ni más ni menos que el producto de una desintegración alfa. Casi el total del 99,9% de helio que hay en la superficie de la Tierra viene de este tipo de desintegración alfa en los materiales que se dan en la naturaleza, ¿sí? La desintegración beta, ¿sí? Tenemos que puede ser beta positivo o beta negativo, y en este caso también podemos hablar de captura electrónica, ¿sí? Pero la desintegración beta negativa es una emisión de un electrón que sale desde el núcleo, ¿sí? Sale desde el núcleo. Por lo tanto, lo que estamos hablando acá en este caso es que cuando nosotros emitimos, estamos emitiendo un electrón que sale del núcleo. Por lo tanto, tiene que haber una transformación de alguna manera en el cual, de alguna forma, entre comillas, un protón se convierte en electrón y se ve expulsado del núcleo, y eso se da porque el núcleo es un núcleo inestable, ¿sí? Las emisiones beta negativas se dan en los núcleos que son de carácter natural. Las emisiones beta positivas se dan en los núcleos que han sido obtenidos en un proceso controlado en un laboratorio, ¿sí? Quiere decir que en aquellos materiales que no están en la naturaleza, pero que el hombre se dio cuenta, el ser humano se dio cuenta de que podía generarlo en condiciones de laboratorio, y si el núcleo ese es inestable, entonces en esa situación, por lo general, si emite partículas beta, la partícula beta que emite es una partícula beta positiva, ¿sí? Cuando emite una partícula beta negativa, que sería como en este caso, ¿sí? En el caso genérico que nosotros estamos hablando, tenemos un núcleo original o núcleo padre, que tenemos acá,
que tendría Z, número atómico, y A, número másico, donde emite una beta negativa, lo que ocurre es que, de alguna manera, el número másico sigue siendo el mismo, el número másico sigue siendo el mismo, pero acá el número atómico ha aumentado y ha pasado a ser Z más 1, ¿sí? Quiere decir que nosotros tendríamos, como en el ejemplo que se ve acá abajo, nosotros tendríamos, por ejemplo, el carbono 14, que emite un electrón desde el núcleo, pasaría a convertirse de alguna manera un neutrón en un protón, ¿sí? Pasando de tener 6 protones a tener 7 protones, es decir, aumenta su número atómico, y cambia de ser un carbono y pasa a ser un nitrógeno, ¿sí? Una molécula de nitrógeno, con lo cual el número másico continúa siendo el mismo. Por lo tanto, hay de alguna forma un neutrón se transformó en un protón y hubo una emisión de un electrón, ¿sí? Obviamente que ahí no lo está mostrando en este ejemplo, pero también hay una emisión de energía, ¿sí? Recordemos que esa emisión de energía está relacionado con el defecto de masa que nosotros teníamos, debido a que cuando tenemos la formación de un núcleo, si después ese núcleo pierde de alguna forma un protón, un neutrón, pierde una partícula alfa, alguna cosa por el estilo, obviamente se modifica la masa y también se modifica la característica del enlace que tiene, y al modificarse la característica del enlace tiene que hacerlo emitiendo también energía en esa situación. La desintegración beta negativa es la que estamos viendo recién, y una beta positiva, de alguna manera, lo que ocurre es que se emite un electrón, ¿sí? Pero con signo positivo, esto se denomina un positrón, y a su vez, en esta situación, la masa que nosotros estamos considerando es una masa prácticamente despreciable, debido a que se está emitiendo un electrón con carga positiva. En el caso del electrón con carga negativa, también la masa era de característica prácticamente despreciable. Lo que sí, en este caso, el número másico continúa siendo el mismo, A, ¿sí? Pero el número atómico cambia, y a diferencia de lo que pasó en la emisión beta negativa, que aumentaba en 1, el número atómico aumentaba en 1, en este caso, el número másico, cuando tenemos una emisión beta positiva, el número másico disminuye en 1, ¿sí? Como el ejemplo que nosotros tenemos acá, con otro isótopo del carbono, en el cual tenemos carbono 11, y que emite un elemento beta positivo, y a su vez disminuye y pasa a ser boro. Cambia de carbono a boro. Por lo tanto, cambia de número atómico de 6 a 5. Y con una emisión de elemento beta positivo. También tenemos emisión de energía. Recuerden que siempre les estoy hablando como emisión de energía, pero no todos los procesos con emisión de energía, a ese tipo de procesos lo denominamos proceso exotérmico, son así, sino que hay algunos procesos que para llevarse a cabo necesitan de absorción de energía. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso endotérmico. Obviamente, el proceso exotérmico endotérmico es un nombre que les tiene que resultar familiar, ya que es algo que se viene nombrando cuando ustedes están trabajando en la parte de termodinámica, en la materia de termodinámica con el proceso exotérmico y endotérmico. En este caso, cuando nosotros estamos viendo esto, es una emisión de electrones positivos o negativos desde el núcleo atómico, que es lo que nosotros tenemos. Ahora, si nosotros tenemos electrones en un núcleo, perdón, en la nube de electrones próxima al núcleo, ¿sí? Próxima al núcleo, y nuestro núcleo es un núcleo inestable, ¿sí? Puede ocurrir que tengamos lo que se denomina una captura electrónica. Si hay una captura electrónica, lo que va a ocurrir en esa captura electrónica es que vamos a tomar un electrón cercano
al núcleo que nosotros tenemos, y mediante el proceso de captura electrónica vamos a tener el mismo número másico, pero ahora el número atómico va a verse disminuido en 1. ¿Sí? Quiere decir que en esta situación hay un proceso en el cual se aumenta en 1 la cantidad de neutrones para que quede la cantidad del número másico quede igual como estaba y el número atómico haya disminuido en 1 mismo. También hay una cuestión relacionada con la cantidad de energía. ¿Sí? Estamos siempre tomándolo como si fuera una emisión de energía, no siempre va a ser de esa forma. El electrón que se captura, ¿sí?, neutraliza la carga positiva de un protón. Por lo tanto, no se modifica el número másico, sino que lo que hace es aumentar en 1 la cantidad de neutrones. ¿Sí? Eso es bastante interesante. Siempre que nosotros hagamos estos procesos que están relacionados con la emisión alfa, beta, gamma, alfa, beta positivo o beta negativo y captura electrónica, nosotros tenemos que hacer una relación estequiométrica en el cual de un lado de la ecuación y del otro lado de la ecuación, es decir, del lado izquierdo y del lado derecho de la ecuación, la cantidad de elementos, protones y neutrones que tengamos tienen que estar equilibrados, ¿sí? Y obviamente, de un lado, cuando del lado derecho, vamos a tener la cantidad de energía liberada o absorbida para poder realizar ese efecto, ¿sí? Hay una relación estequiométrica que debe cumplirse, ¿sí? Al igual que en la desintegración alfa, que nosotros estamos charlando acá, el resto también lo pueden leer, obviamente que lo tienen que leer. Dice, los procesos beta dejan al núcleo residual, es decir, el núcleo hijo, en un estado excitado, lo cual puede emitirse radiaciones electromagnéticas, rayos gamma, con una o varias energías características para llegar al estado fundamental, que es lo que habíamos estado charlando antes. Las emisiones beta son interesantes también porque los electrones que salen, ¿sí?, o los positrones, en el caso de ser una beta positiva, salen con una cierta cantidad de energía cinética, pero esa cantidad de energía cinética tiene una amplia posibilidad de que ocurran, ¿sí? Entonces, vamos a tener energía cinética que está siendo emitida con muy poca cantidad de energía en Joule, hasta llegar a valores de energía cinética de un cierto valor considerable. Todo dependerá de las características del núcleo, de la excitación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo interesante de esto es que en esta situación, cuando se dieron las emisiones beta positivas, las emisiones beta negativas, primero las que se empezaron a ver fueron las beta negativas, porque se trabajaban con núcleos que se encontraban en la naturaleza. Se debe cumplir lo mismo que habíamos estado charlando en la transformación anterior, en las partículas alfa, se deben cumplir las condiciones de energía y de cantidad de movimiento. Entonces ahí había un problema, porque cuando se hablaba de las cantidades de movimiento, entonces necesariamente debería haber existido entre el núcleo que está retrocediendo, la partícula electrónica que nosotros teníamos, ¿sí?, la emisión electrónica que nosotros teníamos, necesariamente tenía que haber una igualdad de la cantidad de movimiento. Pero es que aquí viene allá que, recordando que la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial, en esa situación, esa cantidad vectorial que yo tenía cuando retrocedía, no se condice con la cantidad del electrón que estamos enviando, que sale en una dirección distinta a la que nosotros estamos planificando, y a su vez no nos coincidía con la cantidad, con el módulo de esa cantidad de movimiento lineal. Por lo tanto, necesariamente, para cumplir con lo que nosotros estamos hablando, debería haber algo que me generara, ¿sí?, la cantidad de movimiento total en ese sentido de la salida del electrón,
que compense a la cantidad de movimiento de retroceso del núcleo que nosotros nos quedó como núcleo residual. Para esto necesariamente tenía que ver o tenía que existir algún tipo de partícula en el cual, si combinamos la cantidad de movimiento de esa partícula con la cantidad de movimiento del electrón que salía, necesariamente nos tendría que dar como resultante esa cantidad de movimiento. Se debe a Don Pauli, que sugirió que tenía que haber esta tercera partícula, y se debe a Don Enrico Fermi, que nosotros la conozcamos esa partícula. Esa partícula se denomina neutrino y es una partícula que tiene una masa extremadamente pequeña y obviamente que tiene también una característica de carga eléctrica que no tiene, ¿sí? No tiene carga eléctrica, por lo tanto es una carga neutra, ¿sí? Por lo tanto, lo que estamos hablando de los neutrinos como un elemento de una masa insignificante y sin carga eléctrica. Pero habla de neutrinos y antineutrinos y eso está relacionado con el spin que tiene ese elemento, por lo tanto también gira, ¿sí? También tiene una energía y también tiene una cantidad de movimiento como lo que se está mencionando en este párrafo de aquí. Quiere decir que en este caso nosotros vemos una partícula más que sale desde el núcleo, ¿sí? Que son estos neutrinos para lograr que exista, ¿sí? Esa conservación de la cantidad de movimiento y en esa situación nosotros tengamos como consecuencia que existe esa tercera partícula metida en esta reacción. En una desintegración beta negativa, como a modo de resumen que nosotros tenemos ahí, en una desintegración beta negativa, el número atómico aumenta, ¿sí? Emitimos un electrón y tenemos un neutrino. En una desintegración beta positiva, el número atómico disminuye, el número másico permanece constante, se emite un electrón positivo, denme un segundo que está queriendo entrar alguien, y a su vez tenemos un antineutrino, estamos dando entrada a otra persona más, un antineutrino que está cumpliendo las veces de necesariamente la partícula que se emite para poder, bueno, quedamos así, que emite para poder cumplir con las condiciones necesarias de cumplir con la cantidad de movimiento, ¿sí? Y en la captura electrónica también tenemos un neutrino debido a que el elemento que estamos hablando en la captura electrónica es un electrón del tipo tradicional que pasa al núcleo, ¿sí? Y cuando pasa al núcleo, digamos entre comillas, compensa a un protón y esa compensación de alguna manera me genera un neutrón más para que el número másico permanezca constante. Desde el punto de vista energético, también podemos hablar de lo que nosotros tenemos acá en las desintegraciones beta, negativa, positiva y captura electrónica, como procesos que pueden ser exotérmicos o endotérmicos, que era lo que yo había anticipado un poquito más allá para tener en cuenta ese tipo de caracteres. Y de ahí el apunte comienza el análisis de lo que serían los procesos exotérmicos y endotérmicos. Paso a la experiencia de Cowan-Reins, en la cual ustedes después lo pueden leer tranquilamente. Es una experiencia para poder observar la captura de los elementos neutrinos o antineutrinos y poder dar algunas características interesantes de este tipo de elementos y de la observación de este elemento. Hay un balance de masa y energía que se debe cumplir. Obviamente se tiene que cumplir por las leyes de conservación de la energía. Cuando nosotros tenemos desintegraciones alfa y beta, acá lo dice el apunte, recordemos que no vamos a meternos en la demostración finita de todo esto, pero se debe cumplir en las desintegraciones alfa y beta
que se conserve la cantidad de energía, se conserve la cantidad de movimiento, se conserve el balance masa-energía, ¿sí? Recordemos que este balance masa-energía está relacionado con la cuestión de E igual a M por C cuadrado, ¿sí? La parte esa que nosotros estábamos charlando en la clase pasada, en la cual hay una parte de la masa que se convierte en energía o una parte de la energía que se puede convertir en masa cuando hacemos los enlaces, ¿sí? Y se genera un núcleo un poco más complejo, o cuando desarmamos un núcleo y lo pasamos a un núcleo un poco más simple, o a dos elementos, como por ejemplo si nosotros pudiéramos deshacer el núcleo del helio, y en el cual pudiéramos quedarnos con dos núcleos de deuterio. En esta situación nosotros tenemos los balances de energía, cantidad de movimiento, relación masa-energía, carga eléctrica, ¿sí? La carga eléctrica tiene que estar como el lado izquierdo de la relación estequiométrica tiene que quedar de la misma forma del lado derecho, y el spin, porque nosotros también estamos charlando de los spines, y eso es lo que le dio pie a entender que podía existir una nueva partícula que era el neutrino, que no tenía carga, que era de masa prácticamente despreciable, con lo cual era muy difícil de ver, pero con el spin se podía predecir que existía debido a que nos tenía que dar de alguna forma cerrar la cantidad de movimiento que nosotros tenemos en ese tipo de reacciones. En los procesos espontáneos hay una liberación de energía en la desintegración, ¿sí? Que se manifiesta en forma en gran parte de energía cinética de los productos que quedan, ¿sí? En la velocidad de salida de un producto y en el retroceso de la masa más grande que quedó como masa remanente. Se hace un análisis en función de la masa inicial, la masa final y la masa de un segundo, que hay alguien que quiera hablar en el chat. Vamos a dejar de compartir porque no puedo ver el chat. Nos queda un minuto. Volvemos a conectarnos, por favor. Así seguimos charlando de esto y avanzamos, porque quiero tener después, no hoy, pero la próxima clase ya quiero meterme en los ejercicios para poder hacer el cierre de este canal.